Buenas noches, mis estimados estudiantes de debate. Nuestras clases eran, bueno, me imagino que siguen así, ¿no? Y si Así vamos a mismo. entrar en un modo, vamos a entrar en un módulo de epistemología, pues entonces el debate va a tener que aumentar, porque ustedes saben de dónde se desprende la epistemología, ¿no? Vamos a hacer una inducción, pero vamos a hacer una inducción dialogada. Este módulo que vamos a dar es de epistemología, como lo decía Frank, epistemología de la educación. Epistemología es un término que a veces algunas personas lo escuchan y le agarran hasta miedo, ¿no? Epistemología, eso me suena algo extraño. Y es un término que evidentemente está muy asociado a la ciencia. De hecho, la epistemología, en respuesta a lo que les comentaba ahorita, eh, generalmente lo consideran los autores como una rama de la ciencia. ¿Bien? Una rama de la ciencia, disculpen, una rama de la filosofía. Y evidentemente que está muy ligado a la ciencia. Los orígenes de la palabra se conocen, de Grecia, la palabra episteme, que significa conocimiento. Cuando hablamos, ahí está la relación filosofía, epistemología, ciencia, que por ahí vamos a partir. Y son términos que ustedes ya pueden ir buscando a modo de indagación para la preparación de la clase. Podemos ir buscando. Ya esta clase es muy importante. Esta clase en cierta medida la está uniendo, es como un puente entre los módulos de formación pedagógica. Vamos a hablar en términos generales. Cuando hablo de pedagogía vamos a meter y también, aunque no sea así, a la didáctica, a la metodología, al currículo. O sea, este módulo de epistemología tiene una gran importancia porque en cierta medida va a funcionar como un puente entre toda la formación pedagógica que ustedes han tenido y la formación científica. O sea, va a ser un puente entre la preparación pedagógica que tienen ustedes y la tesis que ustedes van a realizar. Va a tener mucha relación con estas dos áreas. Porque en realidad estamos viendo, vamos a ver desde la epistemología, o sea, vamos a ver la epistemología pero aplicada al área de la educación. O sea, como les decía ahorita, la epistemología es una rama de la filosofía que tiene muchas definiciones y demás, pero bueno, en general la epistemología se encarga de, podemos decir que del origen del conocimiento, de la naturaleza del conocimiento y de la veracidad de este conocimiento. La epistemología estudia, o sea, en estos términos educativos, podríamos hablar de, o sea, cómo se aprende, cómo se desaprende, qué es el conocimiento, cuál es el conocimiento verdadero, aplicado más a la educación como tal. Vamos a abordar términos como, si estamos hablando de epistemología, ustedes pueden ya ir buscando sobre cuáles son las ciencias de la educación. Por ejemplo, desde el punto de vista epistemológico, en el área educativa, la pregunta, ¿cuál es el ser que queremos formar? ¿Cuál es el contenido que tenemos que elegir para formar a ese ser? ¿Cuál es la veracidad de ese contenido? ¿Cómo debe impartirse ese contenido para que pueda transformar a ese ser en el que la sociedad necesita? ¿Qué es enseñar? ¿Qué es aprender? ¿Qué es enseñanza, aprendizaje? Todas esas preguntas nos las vamos a hacer y vamos a responderlas en este módulo de epistemología. Algunas cuestiones ustedes van a estar vinculadas con temas que ya ustedes han recibido en la clase, en clases previas, porque evidentemente pedagogía, didáctica y currículum, en la forma que ustedes la han recibido, que generalmente ha sido a partir de los libros del doctor Carlos Álvarez. O sea, evidentemente esos libros están presentados desde un enfoque filosófico, desde un enfoque epistemológico. Como yo siempre le he dicho, o sea, los libros del doctor Carlos tienen una fundamentación filosófica fuerte, que aplicado al área de la educación pudiéramos decir que tiene una fundamentación epistemológica fuerte. Por eso es que van a ver que muchas de las cuestiones que ustedes han trabajado están vinculadas con este módulo que vamos a trabajar. Y sobre todo vamos a tratar de darle respuesta a todas estas preguntas y a muchas más que ustedes puedan hacer en torno al proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué instruir? ¿Qué instruir? ¿Qué educar? ¿Qué desarrollar? ¿Qué conocimientos se necesitan para esto? ¿Qué habilidades tenemos que desarrollar nosotros
en nuestros estudiantes. También, por ejemplo, nos haremos preguntas relacionadas con la teoría y la práctica, que es un tema que ha sido que es muy debatido en el área de educación, incluso hasta matemáticamente. Existen, ¿no?, formas, no, vamos a trabajar esta materia, un 70% es teoría, un 30% práctica, y todo ese tipo de cuestiones que a veces son cuestionables, o sea, las podemos cuestionar, podemos no estar de acuerdo con ellas, porque a veces estamos, vamos a decir, a usar este término, matematizando mucho la sociedad y todo lo que debemos calcular con números. Feli me va a criticar por ahí un poco ahorita, pero recuerden que estamos trabajando con ciencias de la educación, que son ramas del conocimiento, que se dedican más que todo a trabajar con el ser humano. Y cuando se habla del ser humano, los números a veces tienen un tratamiento muy especial y nos vamos más a lo cualitativo en algunas cuestiones. Entonces, a modo de preparación, ustedes creo que deben ir indagando cuáles son las ciencias que están relacionadas con el proceso de formación del ser humano. Como les decía ahorita, qué es enseñar, qué es aprender, cuáles las relaciones o sea, cuáles son, que ustedes lo dieron ya en didáctica, pero lo vamos a retocar aquí en alguna medida, o sea, desde el punto de vista epistemológico, cómo se puede explicar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí va a entrar, evidentemente, la teoría de los procesos conscientes del doctor Carlos Álvarez de Say, con sus 12 leyes. Vamos a ver también esta ley, que es o sea, es un estudio epistemológico, científico, evidentemente, que se realiza del proceso de enseñanza-aprendizaje, donde se explica desde el punto de vista esencial cuáles son los componentes y las leyes que estructuran al PEA, y por supuesto lo explican explican su comportamiento. Y hay un tema aquí que no puede faltar, y yo creo que en este tema que les voy a hablar ahorita, Gloria pudiera aportar, porque algo de lo que, o sea, también vamos a abordar en este módulo, vamos a abordar tendencias, porque la epistemología tiene mucho que ver con el cómo, o sea, con la metodología para llegar al conocimiento. Y vamos a abordar cuáles han sido los modelos educativos más importantes que han existido a lo largo de la historia hasta llegar a nuestros días. Y evidentemente hay un tema que no puede faltar allí, que está muy relacionado con los modelos de aprendizaje moderno, contemporáneo. ¿Alguien me puede decir a qué me estoy refiriendo? ¿A qué tipo de aprendizaje me estoy refiriendo? Hay una ciencia que ahorita está aportando mucho a la forma en que aprendemos. Y la neurociencia, doctor. La neurociencia, ¿no? La entonces, la neurodidáctica, el neuroaprendizaje. Entonces, aunque no, quizás vamos a ver hasta dónde podemos profundizar en el tema, porque es un tema vamos a decir que es novedoso. Hay que tocar este tema, hay que tocar algunos aspectos de orden psicológico y después meternos en cuestiones de memoria a largo plazo, a corto plazo. Hay que meterse en el cerebro límbico, en el cerebro racional, cómo se relaciona esto, en qué actividades podemos realizar como profesores nosotros en el aula para poder estimular al estudiante para que el aprendizaje sea significativo. ¿Cuál es la función de las emociones en el aprendizaje? ¿Cómo nosotros podemos estimular esas emociones de forma que puedan ser utilizadas en función del aprendizaje y de que el estudiante pueda construir nuevas relaciones a nivel mental, ¿no? Entre neuronales. Esa cuestión la vamos a ver quizás en el último módulo. Entonces, estamos hablando de un módulo sumamente importante, donde vamos a ver ciencia y educación. Sobre todo a partir de las teorías, de las categorías que yo las venía explicando anteriormente. Bien, en esencia eso es lo que vamos a estudiar en este módulo. Epistemología de la educación. O sea, vamos a establecer, como les decía, la relación entre lo que ustedes ya han recibido como proceso formativo pedagógico y la ciencia.
y darle respuesta a todas esas preguntas que existen y que yo les planteé y muchas más que ustedes pueden plantearse. Vamos a dar respuesta en esta clase. Eso en esencia es lo que vamos a hacer en este módulo. ¿Alguna pregunta que ustedes tengan? Bueno, entonces sí les puedo recomendar, ya pueden ir ustedes investigando, o sea, ¿qué es filosofía? ¿Qué es epistemología y su relación con esta ciencia? Cuando hablamos de epistemología educativa, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Cuáles son las ciencias de la educación? ¿Cuáles son sus objetos de estudio? ¿Cuál es el objetivo de esta ciencia? Y pudiéramos ver también cuál es la situación de la educación hoy en Latinoamérica a partir de esta concepción epistemológica que vamos a ir desarrollando en la clase. Bien. Les recomiendo que utilicen los libros del doctor Carlos, el libro de didáctica elemental, el libro de metodología y el libro de epistemología del caos. También pueden utilizar el de metodología de investigación. Y en internet hay muchísimos artículos sobre neurociencia, neuroeducación, neuroaprendizaje. ¿Qué son las emociones y su relación con el aprendizaje? Y pueden indagar desde lo histórico lógico, que es uno de los principios epistemológicos de la ciencia, ¿no? Desde lo histórico lógico, pueden ir investigando cómo, o sea, cuáles han sido los diferentes modelos pedagógicos que han existido y en esencia cómo se pueden explicar estos modelos, o sea, cuál ha sido el objetivo de estos modelos, cuáles son las características, cuáles son los elementos que han caracterizado estos modelos a lo largo de la historia. ¿Quiénes han sido sus principales exponentes? Y las teorías que fundamentan a estos modelos. Vamos a ver también en este módulo, eso no puede faltar, que es algo para mí muy importante y que no se trabaja casi en ningún diplomado o maestría de educación. Como vamos a estudiar, también vamos a ver aquí elementos de orden didáctico, porque aquí nace, o sea, vamos a ver la integración entre la ciencia, evidentemente vamos a ver la integración que existe entre pedagogía, pedagogía, currículo y didáctica. Pero hay una cuestión muy importante que no sé por qué nunca trabajamos, que son los principios y leyes de la didáctica, que para mí son sumamente importantes. Bien, ¿cuáles son los principios y las leyes de la didáctica? No puede haber un profesor que no domine estos principios, estas leyes, porque además estos son los que te ayudan a ti, como docente, a organizar el proceso, a saber el contenido que voy a impartir, qué características tiene que tener, hacia dónde debo enfocar la enseñanza. Vamos a ver algunas cuestiones de orden metodológico, o sea, hay mucho de qué tratar en este módulo. Vamos a tratar todo lo que podamos y lo más actualizado posible, pero siempre desde ese enfoque científico, centrándonos siempre en la idea de, o sea, cómo debe concebirse desde el punto de vista científico el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Bien? Porque eso, en cierta medida, la epistemología también concibe el proceso de enseñanza-aprendizaje como un proceso reflexivo y crítico. Y cada día, o sea, y también vamos a ver, no sé si eso trabajé alguna cuestión. Vamos a ver, o sea, la labor de nosotros como docentes en el aula. Ahora,
había un aspecto aquí que yo quería explicarle a ustedes. ¿Ya está apagado, mi amor? A ver, ¿cómo es? Hola. No, ya desactivé el audio. Fue alguien que... No, fue Bien, una otra persona, Humberto que habló. bien, entonces, vamos a ver también, o sea, cuando yo le decía a ustedes que cada día, ayer estaba leyendo igual, estaba viendo un video, no me acuerdo bien, y hacían referencia nuevamente a la importancia del objetivo de la educación en estos tiempos. Hace tiempo que nosotros, o sea, Feli y yo lo veníamos discutiendo ya hace rato, y hablábamos de lo importante que es enseñar a pensar a los estudiantes. Y entonces, desde el punto de vista epistemológico, también se hace énfasis en este aspecto, o sea, que la educación debe tener como unos objetivos fundamentales en estos tiempos enseñar a pensar a los estudiantes. Estas cuestiones las vamos a ver, las habilidades del siglo XXI que tienen que ver también con el desarrollo de la educación en estos tiempos. Entonces, estas son algunas de las cuestiones que vamos a abordar en este módulo, en nuestros 3 encuentros. Es importante que ustedes se preparen sobre estos elementos de los que yo les hablé, para que la clase no quede solamente del lado de acá. Y ya como ustedes están en el área de educación, les voy a explicar, como siempre le digo a algunos estudiantes del área de salud, a veces me pongo a hablar con ellos, prácticamente ellos no hablan, soy yo, el único que hablo soy yo en la clase. Y yo les explico a ellos, les digo, bueno, si la clase queda mala es culpa de ustedes, no es culpa mía. Porque yo estoy aquí porque ustedes necesitan que yo les aclare dudas. Yo estoy aquí porque ustedes tienen un vacío de conocimiento que necesitan llenar y que se supone que yo se lo llene, pero si ustedes no me preguntan, van a quedar con el vacío. La clase es un proceso dialéctico, ustedes y yo, es un proceso dialógico. Si ustedes son monótonos, si ustedes asumen una posición bancaria de yo estoy aquí para que depositen en mí el conocimiento, la clase va a ser muy mala, yo voy a tener que quejarme. Yo lo hago al revés, yo no digo, o sea, no son los estudiantes que se quejen de mí por mal profesor, yo me quejo de que la clase está mala porque los estudiantes no participan, porque no se preparan, porque no me estimulan como profesor a que yo dé una buena clase. La realidad hay que verla de los dos lados. La moneda tiene dos lados, ¿no? Y hay que mirarlo los dos. Ese es un enfoque dialéctico. Porque a veces estamos acostumbrados a ver la realidad desde el lado que nos conviene o de un solo lado. Entonces hay que verla desde todos los lados posibles. ¿Cuántos lados tiene la realidad? Tantos cuantos sean posibles. Para que haya un buen estudio de ella, tiene que hacerse desde todos esos enfoques, vamos a decir. Entonces, deben prepararse en estas ideas para debatir en la clase. Si una clase que está muy relacionada con la filosofía, y la filosofía es la ciencia que estudia las leyes más generales que explican la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. No puede haber un filósofo que no cuestione. No puede haber un científico que no cuestione. La epistemología es una rama de la filosofía. Entonces, por herencia, vamos a decir así, también es cuestionamiento. Se cuestiona la realidad para poder explicarse y después transformarla. Entonces, ¿qué hay que enseñarle a nuestros estudiantes? ¿Cómo aprenden ellos? ¿Cómo desaprenden? Tenemos que estudiar. Eso es lo que vamos a ver en este módulo. Bien. A ver, preguntas. Dialoguen ahí, porque ya estoy aburrido de hablar solo. Para otro curso está bien, pero para ustedes no. Doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Y usted? También aquí contenta de verlo a usted, de saludar también a Fran y de saludar también a Félix y de saludar a mis queridos compañeros, que bueno, ahí cayendo que levantando, ahí vamos. Ahí vamos, estamos perseverando. A ver, por lo que usted plantea, verdaderamente el módulo va a ser interesante. Lo que sí, ya veo que usted está recomendando algunos libros, pero quisiera saber si dentro de los artículos o de lo que tenemos que buscar, si hay algunos autores que especialmente debemos de buscar o en principio pues buscamos y ya. Esa sería una de las preguntas. Sí. Ahí les recomendé 3 libros que deben, claro, sí, que son obligatorios. Sí. Didáctica
metodología y epistemología. Sí. Yo les voy a subir unos artículos que yo tengo sobre neurociencia y algunas cuestiones que tengo acá sobre didáctica. Okay. Les voy a subir. Pero busquen todo lo que ustedes tengan igual y compártenlo. Yo tengo acá, en estos días, mañana, pasado, quizás, les suba este material a la plataforma. Okay. Sobre todo neurodidáctica o neuroaprendizaje. Okay. Y lo de... Hay un libro que estoy por comprarlo de neuroaprendizaje. Está en Google, vale 60 bolivianos. Pero está barato. Y lo quiero comprar. El problema es que no es descargable. Ustedes saben, yo estuve averiguando viendo y no es descargable, que es lo que no me gusta. O sea, lo compra, pero al final no lo compro. ¿Quién es el autor? Frank, no sé si- ¿El un autor libro de quién es? neuroaprendizaje que está en Google, que es muy bueno, vale 60 y barato, está barato. Pero no sé si, porque no sé si podrá si poder imprimirlo o no, porque no es descargable. O sea, tú lo compras, pero tienes que consultarlo siempre. ¿Y el autor quién es? Ahorita el autor, no recuerdo bien quién es el autor. Okay. Lo estuve buscando anoche, lo encontré y lo dejé ahí. Pero estoy indeciso si lo compro o no, porque no sé. Lo voy a imprimir si lo voy a comprar. Ok. Y la otra pregunta era, bueno, el otro comentario es que nosotros con el doctor Soto, muy al principio, vimos... Uno de los artículos que yo le voy a pasar a ustedes es que está escrito por Soto precisamente. Ok. Él le iba a comentar que con el doctor Soto al principio, él nos habló sobre los principios de las leyes de didáctica. Claro, de una manera somera, ¿no? Ese es el artículo ese es precisamente el artículo que he escrito por él. Yo no conocía a Soto. Y yo usé ese artículo que lo encontré y lo usé en mi tesis doctoral. Y un artículo muy bueno. Y después por casualidad conozco a Soto, ¿no? Entonces, ese artículo yo se lo voy a hacer llegar a usted. Para que usted lo tenga, para que usted lo lean, ahí está bien claro, porque ahí lo que en ese artículo trata de explicarse. O sea, ¿es la didáctica una ciencia? ¿O es parte de la pedagogía? Y entonces Soto en ese artículo le da respuesta a esa pregunta. O sea, es una pregunta totalmente epistemológica. Sí, entonces yo lo voy a ese artículo para que ustedes se lo lean. Y vamos entonces a vamos a analizar esos principios, esa ley de cada uno y por qué la didáctica es ciencia o no lo es. O es una rama, ahí lo vamos a ver en el artículo. Posiblemente el artículo sea casi que una clase donde vamos a debatir ese tema. ¿Cuál es la diferencia entre la pedagogía, la didáctica, el currículo, la gestión? Esas cosas hay que analizarlas hasta donde nos dé el tiempo, ya desde el punto de vista epistemológico, científico. Bien, a ver, bueno, esto era lo que yo más que todo quería explicarle. Y bueno, sí recordarle nuevamente que se preparen porque la idea aquí es debatir. Yo iré poniendo algunas ideas y ustedes y vamos a ir debatiendo esas ideas, esos temas, porque ustedes pueden aportar tanto conocimiento como yo, independientemente que yo me haya dedicado un poco más de tiempo a eso. Pero ustedes tienen ya bastante conocimiento. Además, esta maestría ha recibido una preparación muy buena. Muy buena. Entonces, no quiero a nadie en silencio en la clase. La metodología que se va a aplicar es la que yo he defendido siempre, que es la dialógica, o sea, el diálogo como principal vía de transmisión de información y conocimiento. Es lo que vamos a hacer. Preguntarse, cuestionarse. Esa es la idea. ¿Ven? Y esto va a estar bien, también tienen que prestar atención porque de aquí se pueden desprender muchas cuestiones que les va a ayudar a ustedes en la tesis. Muchas cuestiones que les va a ayudar a ustedes en la tesis. ¿Qué más? Doctor, en la metodología que va a usar, va a ponernos, por ejemplo, algunas preguntas para que nos preparemos y luego desarrollarlas en la siguiente clase, o va en la clase, por ejemplo, como ahora, cogemos un tema y ya deberíamos haber leído sobre ese tema.
No, podemos usar ambas. Vamos a ir desarrollándola a medida que vayamos avanzando. A lo mejor, o sea, deben quedar quizás, puede que queden algunas tareas que Disculpa, sea que ustedes se preparen, como por ejemplo en el caso del artículo de Soto, que se lean el artículo sobre la base de algunas preguntas, una guía de estudio que les asigne, que es la idea que tengo con ese artículo, analizar ese artículo con calma, sobre la base de una guía de preguntas. Y entonces, bueno, yo voy a ir dirigiendo el proceso, pero ya una especie de aula invertida, donde ustedes vienen a plantear allí, ya, o sea, su punto de vista a partir de las preguntas que vayamos analizando, las que yo les dejé a ustedes, e ir debatiendo. Pero no quisiera caer en la clase común de yo sentado aquí recitando un PowerPoint, ¿no? Se va a utilizar el foro también. Esto ya lo voy a ver con Fran. Vamos a habilitar el foro con tiempo. No sé si siempre se ha hecho así, pero yo con un tiempo para que ustedes tengan que agilizar y no que, o sea, un foro donde es obligatorio. correcto. O sea, todo el mundo tiene que participar en ese foro. Una pregunta, yo pongo una pregunta ahí, ustedes la contestan, dan su opinión. Es otra de las estrategias que vamos a utilizar. El foro, el aula invertida y bueno, el diálogo, una clase del debate. Con eso que usted acaba de decir, ahí estamos usando un método, ¿verdad? Que no la metodología. Te pregunto en aclaración. Porque ¿cuál es la diferencia entre método y metodología? ¿Verdad? Usted dijo que quería un movimiento, un buen juego de tenis. ¿Cuál es la diferencia entre método y metodología? Claro, Eso está bien clarito en el libro de Rita. Hay un párrafo en el libro de Rita que lo dice, que es lo que es método y que es lo que es metodología. Ajá. Bueno, lo tiré para ver a mis compañeros que me colaboren ahí, porque cuando estaba hablando usted de que va a poner la pregunta en el foro, o sea, es un método, una metodología. Eso pudiera bueno, también pudiera considerarse como una estrategia. Una estrategia, o sea, puede considerarse como estrategia de enseñanza-aprendizaje, el uso del foro, el uso de YouTube, a veces se pueden considerar estrategias. Es que hay muchos criterios con respecto a eso. Hay quienes hablan de técnica, hablan de estrategias de enseñanza-aprendizaje. Yo la tengo en una clase acá como un tipo de estrategia de enseñanza-aprendizaje, el foro. Pero evidentemente, y eso fue un debate que tuvimos una vez en una universidad, una vez que yo le di una clase que voy a dar precisamente este domingo con un curso, que es metodologías activas. Y yo le explicaba, en una universidad, yo le explicaba a los docentes. Y me decían, no, pero no es lo mismo estrategia que metodología. Decían, no es lo mismo. Pero desde el punto de vista de enseñanza-aprendizaje, cuando analizamos desde el punto de vista precisamente epistemológico, cuando analizamos los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje, bajo cualquier concepción, vamos a utilizar la de Carlos, pero pueden diferenciar en algunos elementos, pero hay un componente del proceso de enseñanza-aprendizaje que se llama los componentes operacionales, en el que está ahí la metodología. O sea, dentro de la metodología, o sea, la metodología incluye todo aquello que se hace en el aula que responde al cómo enseña. O sea, el componente metodológico es el que incluye en sí todas aquellas, mira, o sea, todas aquellas formas que usted utiliza para llevar el conocimiento al estudiante. O sea, el cómo yo imparto la clase, cómo se desarrolla el proceso. De hecho, el componente metodológico por excelencia es un proceso que permite organizar el P. Entonces, yo le decía, bueno, no es lo mismo y hay muchas clasificaciones, pero al final las estrategias caen dentro del componente metodológico porque las estrategias se utilizan en el aula como un sistema de acciones, vamos a decir, para llevar el conocimiento a los estudiantes con mayor facilidad. Pero bueno, pues eso hay debate. Fran pudiera tener otra opinión, que está más metido en el mundo de las tecnologías. Pero yo lo utilizo como una
un tipo de estrategia de enseñanza-aprendizaje, donde se coloca, donde se ubica allí una pregunta. Esto no es más que poner allí una pregunta o un tema para que la gente debata allí. El debate es una estrategia, también considerado un tipo de estrategia didáctica. Y el foro en sí pudiera, y es el que a mí me gusta, porque el foro no es solo responder a las preguntas que yo pongo, el foro también es responder la pregunta, pero ver qué han respondido los demás, y también ustedes pueden refutar, o sea, hacer una valoración de otras opiniones que hayan, ya sea, o sea, no tiene, la idea del foro no es que ustedes discutan conmigo o que ustedes respondan lo que yo digo, es también que ustedes puedan debatir entre ustedes mismos, que ustedes estén o no de acuerdo con las opiniones que otros hayan planteado anteriormente. Porque esos foros donde yo pongo una pregunta y todo el mundo lo que hace es responderme la pregunta, sí, está bien, perfecto. Pero el foro, o sea, eso puede ser, el foro puede enriquecerse mucho más, siempre y cuando nosotros lo utilicemos como una forma de debate. Y no respondo, bueno, yo respondo la pregunta, pero además, después que respondo la pregunta, me voy a lo que dijo Félix. Y le pongo, mira, bueno, ingeniero, no sé, no estoy muy de acuerdo contigo cuando planteas esto, porque yo considero esto y esto y esto. O sea, el foro hay que verlo también como una estrategia de debate. Y ahí está lo enriquecedor. Yo pienso, bueno, gracias por invitarnos a Feli y a mí a que estemos contigo en estos días. Realmente te vamos a acompañar, siempre y cuando Feli también pueda, pero te vamos a acompañar y te voy a acompañar, porque has tocado temas muy interesantes y que es muy importante tener no una visión y una mirada reduccionista, al contrario, un análisis dialéctico, holístico, integral, que permita, por ejemplo, esto que decías, cómo un foro puede ser la expresión es decir, de una actividad en línea que puede permitir el desarrollo de una metodología activa, como vas a trabajar el domingo, que eso hablábamos hoy, por ejemplo, una metodología de aprendizaje colaborativo o una metodología de instrucción entre pares. Entonces, cómo a partir de ahí también, entonces se pueden empezar a evidenciar experiencias que nos puedan enriquecer desde la ciencia en nuestro desempeño profesional, ¿no? Aceptada la invitación, y aquí vamos a estar los miércoles compartiendo experiencias a partir de lo que se genere desde los estudiantes. Y esto que estás haciendo, yo creo que es hoy lo que se están planteando las principales universidades del mundo, es decir, cómo invitar a determinados profesionales a formar parte de un equipo de trabajo a la hora de desarrollar y analizar un tema. La inteligencia colectiva es superior a la inteligencia individual. Y entonces, ¿cuántas experiencias se pueden aportar aquí? Y yo que he tenido la oportunidad de ver el trabajo de casi todos los profesores, es decir, han estado analizando muchas de estas ideas, las metodologías, qué es método y la diferencia entre método y metodología, que ya Gloria lo ponía a colación. Entonces, aceptada la invitación y aquí estaremos como un participante más. Vamos a ver la relación mente-corazón desde la educación. Claro, claro. Mente-corazón. Sí, yo recuerdo que hace mucho tiempo, cuando estaba en el en enseñanza preuniversitaria, yo me leí un libro interesante sobre el amor. Pero lo interesante de esto era, lo que yo más saqué del libro ese, fue la forma en que hacían filosofía en Grecia, o sea, en ese momento. Y era así, o sea, era un conjunto de personas que se invitaban a una casa a tomarse un café y ahí comenzaban. O sea, ¿qué es amor para ti? ¿Qué es amor? Que iban debatiendo. Entonces creo que en cierta medida ese es un método que se puede retomar, quizá en una cualidad superior, pero que puede retomarse perfectamente bien porque ahí se aprovecha la inteligencia colectiva. Ahí se aprovecha o sea, el trabajo el nivel de conocimiento que tiene cada quien para al final sintetizar una idea que queda mucho más rica. Es como si hiciéramos un marco teórico. Claro. Lo que aquí no tenemos que leer, aquí lo que tenemos que escuchar. Es un marco teórico instantáneo.
vamos escuchando las diferentes opiniones y al final nosotros construimos toda una teoría propia, vamos a decir, en torno a lo que todo el mundo ha dicho. Por eso es que la clase es tan enriquecedora cuando cuando los estudiantes participan. Yo de verdad que me aburren estas clases donde yo tengo que hablar y hablar y hablar. Y esto que usted plantea es el sustento de lo que expresó Vygotsky en la ley de la doble denominación del aprendizaje, que todo aprendizaje primero es interpsíquico y posteriormente es intrapsíquico, que todo aprendizaje primero se da en un grupo, en un colectivo, en una comunidad, y después, como usted dice, cada cual genera también sus propios puntos de vista, sus propios argumentos, y creo que es muy importante para un profesor universitario ir creando sus propias categorías, sus propios principios, sus propias definiciones conceptuales en torno a lo que aborda. Por eso casi siempre digo que es muy difícil encontrar, y yo siempre lo digo, mira, yo te pongo de ejemplo, te especializas en investigación, Félix se especializa en currículo, y son cosas muy importantes porque después integrar todas esas experiencias genera, y por ejemplo Ingrid tiene, y todos los que están aquí tienen sus áreas o sus disciplinas, entonces eso nos va a ayudar muchísimo a crear un conocimiento colaborativo desde la experiencia, desde los criterios, las opiniones, en torno a conformar un mejor especialista, un mejor máster en educación superior. Eso es lo que se busca. Sí, y Fran, ahora que hay un libro, yo a ustedes le subí un libro que espero que lo hayan descargado, que se llama Epistemología para principiantes. Ese libro, yo se lo di a ustedes, es un libro que también pueden utilizar en esta clase. De hecho, yo lo estoy utilizando en la planificación. Epistemología para principiantes está, yo se lo di a ustedes en un módulo, no me acuerdo cuál módulo. Yo le subí ese libro para que lo descargaran. Ya tal vez no esté allí, porque a veces hay cosas que las voy a eliminar. Parece un libro también muy interesante. Busca. Para que ahí viene creo que es epistemología y el origen del término como tal. Doctor, ¿y no lo puede volver a colgar si no es mucho el abuso? Sí, lo ponemos. A ver, por si ya no está y no lo tenemos todos, que a veces tenemos las situaciones, ya sabe, con internet y todo ese manejo. Sí. Que estamos esperando a Fran para que nos vuelva unos especialistas. Ese es uno de los libros que también forman parte del módulo. Epistemología para principiantes. Un buen libro. Mira, empieza con Platón, creo, y termina con Morán. Ahora introduzco algo, doctora Aide, disculpa, porque decía Gloria, y hacerle mención, por ejemplo, creo que aquí no hay ningún colega, pero hay un grupo de colegas que están pasando ahora un curso con Aidel y conmigo de competencias tecnológicas investigativas. Y le pueden consultar a los doctores que están, y si algo han referido ellos, la importancia de poder ser parte del curso para hacer la investigación. Entonces, a esto que mencionaba Gloria, un tema de tecnología, que son cuestiones muy importantes hoy dentro de este propio módulo que el doctor Aidel nos va a permitir reflexionar en torno a todos estos procesos. Y hoy el peor de los problemas que yo creo que tiene la educación es que no los ve en una forma, o no lo ve bajo un fundamento dialéctico, holístico, que permita poder trabajar en la formación integral como se expresa en los libros del doctor Carlos, de nuestros estudiantes. Y eso, yo creo que eso es los grandes problemas. Todo el mundo, cuando no hay estos procesos de integración, de trabajo, es como una parcela de todos y nunca se logra una formación sistémica. Y eso es un problema. Que Aide siempre lo está sustentando y lo está precisando en todas las reuniones que tenemos, en todas las sesiones de trabajo que desarrollamos, en la defensa de tesis. Y eso es importante. Un pensamiento sistémico en función de las realidades. Hay alguien que está queriendo dar una clase para el siglo XX
en este momento para el siglo XX y XXI, del siglo XIX, con docentes del siglo XX, con alumnos del siglo XXI. Excelente, excelente. Eso está muy interesante. Tenemos un sistema educativo del siglo XIX, con docentes del siglo XX y alumnos del siglo XXI. Imagínense. Bueno, eso es lo que se quieran, eso es lo que se quieran conformar con ser docente del siglo XX. Aquí, Claro. aquí en Alcia no. Nuestra idea es sacarlos de ahí y tratar de actualizarlo. Sí, tenemos, sí, como decía Margaret Mead, tenemos que, o sea, esa frase ahí me gusta mucho. Tenemos que preparar a los estudiantes de hoy para lo que nosotros no sabíamos ayer y preparar la escuela de mañana para lo que todavía no sabemos hoy. Por ejemplo, o sea, ellos trabajaron Aidel y presentaron, hubo un grupo que presentó un análisis muy interesante con Huáscar de la teoría de educación líquida de Sid von Bauman. Fue muy interesante. Sí. Fue muy interesante ese trabajo que presentaron en función de lo que estás diciendo, es decir, los cambios tan acelerados y que hoy realmente lo estable es lo menos probable o lo duradero por mucho tiempo es lo poco probable. Entonces, no es posible escribir una teoría hoy que pensemos que va a ser duradera por 20 años y que esa misma teoría, como cuando dices de las tesis, una tesis que pueda ser aplicada en todas las universidades o en todas las carreras de una universidad. No, porque es que nada es igual y repetible. Entonces... Juan Amos Comenio, lean ese libro, tienen que tenerlo todo, el libro de Juan Amos Comenio. Sí. Él le da un enfoque muy naturalista a la educación. Y yo estaba pensando ahorita, si usted mira alrededor, usted se dará cuenta que no hay nada estático. Una vez estuve leyendo, yo soy ateo, ustedes lo saben, ¿no? Pero bueno, una pregunta que decía, ¿qué es lo más importante que Dios nos ha regalado? ¿Alguien me puede responder esa pregunta rapidito? Yo no quiero que vengan a la clase a decirme lo que dijeron otros autores. Pueden utilizar otros autores y decir, mira, fulano tal dijo otra cosa. Pero yo quiero que en las clases ustedes me den su opinión. Ustedes me digan lo que ustedes piensan. Yo voy a decir muchas cosas que son mías. Doctor, ¿el libre albedrío? Sí. Cuando yo pongo una pregunta sobre el tapete, a ver, ¿por qué usted considera que enseñar es esto? ¿O usted cree que el contenido que se debe enseñar hoy día al estudiante es este? ¿Sí o no? ¿Por qué? O sea, usted puede basarse, que por supuesto, siempre en busca de opiniones fundamentadas, ¿no? Siempre hace falta leer para tener una fundamentación. Pero yo quiero escuchar opiniones de ustedes al respecto. Creo que el debate, o sea, que no me vayan a decir lo que... mira, fulano tal dijo esto. Y en esto un poco yo me apoyo para defender la idea que yo planteo de que esto debe ser así. O sea, es importante escuchar sus ideas en las clases que vienen, en los debates que hagamos. ¿no? Y ahora, ¿quién me puede responder la pregunta que le di, que tiene que ver con lo que decía Frank? ¿Cuál es el regalo más grande que Dios nos ha dado? Para mí la capacidad de pensar. Razonamiento. Está bien. La capacidad de pensar. Número 2, una opción más. Una idea más. El libre albedrío, doctor. Claudia, el libre albedrío. Bien, otra más. Y la última. ¿Cuál es el regalo más grande que Dios nos ha dado? Para mí la esperanza de un mundo mejor. Bueno, pues nada de eso es posible si no te mueves. El regalo más grande que ha dado Dios es el movimiento. O la vida, entonces, uniría todo, ¿no? O la vida que uniría todo. No hay vida sin movimiento. Por eso un poco haciendo... No, es una opinión que yo leí una vez, me gustó. Pero sí es parte de mi concepción como profesor y como persona, que nada puede estar estático. A veces, nos estamos poniendo viejos, yo digo, no, me estoy poniendo viejo, pero yo no puedo dejar de estudiar. No, yo no sé tú, pero yo no me voy a poner viejo, yo me voy a poner más joven, yo no sé tú. Entonces, mira, Félix se está tapando la cara, yo no sé.
el estar estático, Claro. estás acelerando, es un catalizador de la muerte, ¿no? Está acortando tú mismo el tiempo. Entonces, si tú miras a tu alrededor, nadie permanece estático. No. Además, lo que permanece estático inmediatamente perece. Es sustituido por lo que está en movimiento, dinámica. Es lo que tú has todo hablado, hay veces, eso es filosóficamente la ley de la negación también, que se expresa en los cambios, en las transformaciones. Claro, cambio cuantitativo en cualitativo. Y los cambios cualitativos en cuantitativo, claro. También, o sea, la ley de la negación de la negación, lo que se va poniendo, lo que va perdiendo, o sea, niego lo pasado tomando lo nuevo de allí, pero Claro. incluso lo llevo a una cualidad superior. Y, Todo cambia. Y por ejemplo, esto que tú estás haciendo, esto que estás analizando, es aplicar también estas leyes filosóficas a la concepción de una educación tradicional. Y no es que no retomes aspectos de lo tradicional, pero vas superando, modificando, integrando, y esos son cambios cuantitativos, cualitativos, ley de la negación de la negación. Entonces, es decir, por eso dices que no quieres ser ese profesor de antes, o ese profesor tradicional, o ese profesor que viene y con 100 diapositivas y es capaz de pasar 3 horas. Entonces, eso en su momento tuvo su propósito, cumplió su rol. Bueno, en una sociedad como la que estamos ahora, entonces, donde la información ya está a la mano, bueno, ya cumple otros roles. Entonces, o desempeña el docente funciones diferentes dentro de la organización y desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, todas estas cosas, y esa pregunta que hiciste, bien interesante, de Dios, ¿por qué? Porque la expresión de que tú le permites a tus estudiantes, desde su posición católica o no católica, expresar su criterio. Está bien, todos están bien, todos pueden estar bien, pero es la posición de cada uno y eso es interesantísimo. Dice que ciencia y religión deben darse la mano no para convencerse, sino para integrarse. Eso iba a decir yo, y es difícil hacer cambiar una persona, ¿no? Digamos, cada uno tiene su postura, ¿no? Cada uno tiene su postura, ¿no? Entonces, no para convencer, sino para complementarse de una u otra forma, ¿no? Entonces, en lo que es la religión, cada uno tiene su postura, ¿no? Sí. Decía Einstein que, bueno, no recuerdo bien, pueden buscarlo por algo así, que la ciencia sin religión es ciega y la religión sin ciencia es coja. Entonces, bueno, ahí hay que integrarse. Estamos en la era de la integración. Si la teoría de la complejidad habla de la integración y no de la separación y no de la división, pues hay que ir integrando. Por ejemplo, me gustó ese análisis que hizo Fran hace ratito del profesor tradicional. Ahorita nosotros lo tildamos, lo apuntamos, ¿no? Al profesor tradicional, pero porque está haciendo por su metodología, vamos a decir que él utiliza, porque metodología es un conjunto de métodos, ¿no? Entonces, por su metodología que él utiliza, que tal vez ya no es acorde a lo que estamos viviendo, como la diapositiva que proyectaba, ¿no? Que el docente del siglo XX, el estudiante del siglo XXI, pues nos exige más, ¿no? Entonces, sin embargo, rescatar, ¿no? De que ellos en su momento pusieron el pecho, pues, ¿no? Por la educación y era tal vez lo máximo en ese momento, en esa época, mirando para atrás, de ahí para atrás, ¿no? En esa época, ¿no? Sin embargo, ahora, pues, en el siglo que estamos y con la tecnología que la tenemos, la era digital nos llegó de golpe, entonces tenemos, pues, ¿no? Que también nosotros subirnos al siglo XXI, ¿no? Docentes y sistema educativo. Entonces, ese tipo de análisis, estos tipos de análisis, lo que vamos a hacer en las clases, todo esto que están hablando ustedes, o sea, esto que está hablando hoy, es el tipo de análisis que vamos a hacer en las clases, vamos a ir viendo eso. O sea, porque a veces tenemos una concepción también errónea de la metodología, pero por ejemplo,
con el desarrollo, o sea, es que esto está muy relacionado, pero si ustedes se dan cuenta, la metodología es un componente que responde en gran medida a las características de la personalidad que está en las aulas. O sea, la metodología responde, nosotros tenemos que ser grandes conocedores de la personalidad del estudiante que tenemos en el aula, del comportamiento de ese estudiante. Y evidentemente comportamiento que está influenciado por las relaciones sociales. Esas relaciones sociales también están estrechamente relacionadas con la forma de producción y con el desarrollo económico de un país y tecnológico. Fíjense. Entonces, fíjense cómo todo está estrechamente relacionado. ¿Qué estudiante es el que yo tengo hoy en el aula? Tengo que saber cuál es, para en función de eso, qué metodología me debo plantear hoy, para que ellos aprendan. O sea, la metodología es en cierta medida una... O sea, la metodología en cierta medida integra, está allí presente, en forma implícita quizás, los rasgos de la personalidad del estudiante. Esa es una expresión de el conocimiento que tiene el docente sobre las características del estudiante. De lo contrario no puede enseñar bien. Por eso a veces yo le decía a veces le pregunto a algunos docentes así, yo le digo, yo dudo mucho, o sea, cuando mis hijos que se pasan el día entero en las redes, en la computadora y buscando y haciendo todo, cuando van a la escuela, yo pienso que es que como que llegaron a un mundo, al mundo cretácico, ¿no? O sea, ¿qué yo hago aquí? O sea, este lugar donde me metieron hoy, que llevo 5 horas aquí adentro, no tiene nada que ver con la sociedad donde yo vivo. No tiene nada que ver con la realidad a la que yo enfrento todos los días. No tiene nada que ver con las formas que yo utilizo para resolver mis problemas cotidianos. Estoy en un lugar donde me ponen una pizarra verde con una tiza, un profesor que no sabe nada de tecnología. Esto no tiene nada que ver. Entonces estoy aquí como obligado. Y la escuela entonces no es la verdadera casa de estudio, ¿no? Es un centro de reclusión ahí, donde te dice cómo que lo que hacen es moldearte a su juicio y no... el humor del estudiante tiene que darse... No, o sea, el profesor no es quien moldea al estudiante. Yo creo que el profesor lo que tiene es que crear las condiciones para que el estudiante se automoldee, vamos a decir. Si estoy confirmando mis estudiantes. También. Por esa es. Bueno, y estos son los temas que vamos a nosotros ir trabajando en la clase. Yo sé que a mí no me va a dar, yo sé que no nos va a dar tiempo a trabajar todo lo que queremos trabajar, porque vamos a dedicarle bastante al debate como esto que estamos hablando ahorita. En un ratito se nos fue, ya mira, son las 8:10, ya se nos fue 1 hora. Entonces por aquí andan las cosas. Vamos entonces a prepararnos en qué filosofía. Vamos a tener una idea de qué es filosofía, qué es epistemología de la educación. Investigar todo sobre la ciencia de la educación, qué es lo que hay que aprender, qué hay que enseñar hoy día, cuál es el joven que nosotros tenemos que formar, o cuál es el profesional que necesitamos formar hoy día, qué conocimientos debe tener esa persona, cómo debemos formarlo, incluso qué métodos tenemos que utilizar. Eso es epistemología también. La epistemología trabaja mucho con los métodos para acceder al conocimiento. ¿Qué metodología tenemos que utilizar hoy día para trabajar las clases? ¿Cuál es nuestra función allí? Todo eso es epistemología de la educación. ¿Ve? La relación entre la ciencia. Bueno, hay una cuestión que esta noche se las perdoné, pero no se las perdono en la próxima clase. Recuerden que conmigo las clases tienen que ser con cámara. Para yo olvidarme que estoy en una educación a distancia y enfocarme que estoy en una sala. O sea, esto no es virtual, estamos hablando, Frank y yo, esto no es virtual, ese término de hecho a mí no me gusta. Esto es presencial, lo que a distancia, utilizando un canal de comunicación que es la internet. En este caso sincrónico, como lo estamos haciendo, a través de una plataforma de videoconferencia, claro que sí. Es lo que yo le digo a mis estudiantes, esto no es asincrónico, esto es sincrónico, por eso tiene que estar allí, tiene que tener la cámara encendida, porque si no... Yo pido disculpas, pero es que voy conduciendo. He tenido que salir de casa y voy conduciendo, por eso voy sin cámara. Bueno, Gloria, hay un proverbio que dice, si conduce no beba, y si beba no conduzca. Aquí, si conduce, no tome clases, y si toma clases, no conduzca.
No, está bien, lo puedo escuchar, lo que no puedo poner en la cámara. Pero bueno, es cerca donde voy y vengo. Ya luego me uno, porque realmente la clase es muy interesante para perderla, ¿no? Y así que esto es parte de la nueva tecnología también. Gracias. Pero vamos a partir en la clase que viene, vamos a partir de la máxima. De que Frank Gloria, y yo perdón, doctor, Gloria, decirle dónde está la flexibilidad, decirle, del nuevo docente. Bueno, es un tema, o sea, ¿cuál es la diferencia? Lo que no podemos confundir es flexibilidad con, se me fue el término que es político, con anarquía. Recuerden que el gran mérito de la flexibilidad es que no va más allá de los límites. O sea, la flexibilidad siempre, las cosas se mueven, pero dentro de un límite. Cuando pasa el límite, por muy flexible que sea, se parte. Entonces, la flexibilidad es buena. Hasta que no se caiga en la anarquía. Así es, ¿no? Bueno, pues no, en ciertos momentos, digamos, casos especiales, como decía Gloria, ¿no? A lo mejor alguna emergencia, algo, pero no quiere decir como dice usted, doctor, todos los días, todas las clases, ¿no? Todas las clases. Hay algo más importante que es, o sea, hay algo más importante que no tengas cámara. Fíjense, hay algo más importante que no tengas cámara. Y es que estés en el aula participando. Puede que no tengas la cámara por diferentes, por diferentes situaciones que te obligan a no tenerla. Pero se siente que estás allí, estás opinando, estás enriqueciendo, estás dando teoría. Yo decía que en las clases que vienen partimos de la máxima de que yo no vengo a enseñar solamente. Yo vengo a aprender de ustedes. Entonces, es bueno que se enfoquen en eso. No quiero, como decía, no queremos ir a una clase donde yo venga aquí a recitar. Porque además no la voy a preparar para recitar. No, también hay una cosa, doctor, y es, por ejemplo, que a partir de lo que se está conociendo de cómo aprende el cerebro, es muy importante la parte visual. Tanto para el docente, que tiene que estar viendo porque necesita recibir un feedback del otro lado, aunque sea a través de la cámara. Así es. Ahí está un término importante. Feedback. El feedback es un componente que se utiliza en los modelos de comunicación. O sea, la clase es un proceso eminentemente comunicacional. Y mientras participan mayor número de analizadores en este proceso, pues mejor es el aprendizaje. Eso lo aprendí yo cuando estaba en la universidad. O sea, mientras participen en el proceso de aprendizaje, mayor número de analizadores, me refiero olfato, gusto, oído, la vista, por supuesto que es el principal, como decía Gloria. Mejor queda esa huella en el cerebro, mejor es la construcción a nivel cerebral. Entonces, si esto es comunicación, tenemos que ver en las caras. Yo critico mucho. Mi esposa está ahorita en clase en la universidad. Nadie tiene cámara, ni el docente. Ni el docente. Bueno. A mí, doctor, yo voy a plantear ahí una pregunta con esto, porque a mí, en lo particular, me molesta. Porque, por ejemplo, me molesta en el sentido, y en algún momento yo ya lo he expresado en distintas de nuestras clases, de que si nosotros somos docentes y si nosotros nos estamos preparando, nosotros tenemos que trabajar ya esas áreas, porque ¿cómo nosotros le vamos a decir o le vamos a enseñar a un estudiante si nosotros no lo hemos incorporado? Y, por ejemplo, hoy precisamente estaba haciendo un aprendizaje sobre la inteligencia corporal, cómo afecta al conocimiento del cerebro, o sea, de qué manera nosotros ponemos el cuerpo y eso facilita la memoria, la recepción, la motivación. Entonces creo que ya nosotros pues vamos con otra línea realmente. Yo siempre he sido una ferviente defensora de que América Latina
es el continente de este futuro ya que estamos viviendo, porque tenemos un gran tesoro que es la gente joven, a diferencia de otros continentes. Y creo que la tecnología bien aplicada también nos puede ayudar a dar ese salto. Pero los docentes para mí son súper importantes porque pasamos 19 años formando a un estudiante. No importa la edad, si no estoy contando las maestrías y no estoy contando los doctorados. Entonces es un campo, la educación es un campo súper abonado para verdaderamente crear una sociedad distinta. Pero nosotros como docentes que no, debemos de incorporar ya esta manera de ser. Tengo que poner mi cámara, tengo que poner buena luz, tengo que participar, tengo que ponerme recto. O sea, tengo que verme bien, porque cuando estoy dando esa clase a mis estudiantes, es que tengo que comunicar de muchas maneras. Entonces, para mí eso es súper, súper importante. Ya aparecerá alguien por ahí, que hable del término cultura de la comunicación a distancia. Ya eso implica lo que tú decías, o sea, ubicarme en un lugar donde la luz me dé de frente, donde no haya, donde no esté a contraluz, donde se me escuche bien, donde mi imagen esté centrada en la pantalla, o sea, de donde me tenga que expresar quizás con un poco menos de, o sea, con más, no hablar tan rápido para que se procese bien la señal, no sé. O sea, ahorita me parece que aparecerá ese término por ahí, o sea, ya yo lo utilizo en clase, ¿no? O sea, hay que tener una cultura ya de la comunicación a distancia, una cultura del uso de esta tecnología, porque ya esto no es opcional, o sea, ahorita no es opcional, ahorita esto es la vía regular que utilizamos para las clases. Llevamos 2 años así. Entonces, hay que ir incorporando elementos que faciliten y enriquezcan este entorno en fin de facilitar un proceso de comunicación efectivo. Efectivo, sobre todo. Cuando hablo efectivo, en cierta medida se incluye lo eficiente y lo eficaz. Efectivo, que es lo que se busca con la clase. O con cualquier reunión. Como en algún momento decían, sin ruido. Eso es la palabra, sin ruido. El ruido es un componente... Buenas noches. Buenas noches, Marco. El ruido es un componente del modelo de comunicación de Shannon y Weaver. Claro, pero por eso, sin ruido, tanto en la imagen, sonido, o sea, claro, el ruido entra en el canal. El ruido entra en el componente canal. El canal es la vía por la que se transmite la comunicación. Porque entonces, debemos tomar en cuenta, también debemos tomar en cuenta los, digamos así, la tecnología que tenemos, no digamos en Bolivia, pero más claro en nuestras casas. Porque, por ejemplo, hay personas que tienen internet, tienen celulares y todo lo demás, pero no llega la señal, y llega muy baja. Muchas veces, a mí me ha tocado pasar, al anterior módulo, por ejemplo, me ha tocado pasar que se me entrecortaba la imagen, que se entrecortaba una serie de cosas y al final, lo que grababa se me quedaba... Tenía que estar pidiendo ayuda a uno y otra persona para que me puedan pasar videos y poder concentrar todo esto. Entonces no siempre es que la tecnología está en todas partes y podemos, no. Depende mucho del lugar inclusive donde vivamos. Y no tanto de la cultura, sino también de la tecnología y donde vivamos. Habían 2 compañeras que estaban en una provincia, si mal no me equivoco, acá en Cochabamba, los cuales de milagro se conectaron para las clases de la doctora Ana María, y era la única vez que se podía conectar. Tenían que caminar para bastante un lugar para poderse conectar. Entonces, hay esos detalles también que se debe tomar en cuenta cuando se hace este tipo de, digamos así, de cursos, ver la manera de colaborar con las personas, ¿no? Eso que me acaba de decir es cultura. Eso es cultura. O sea, claro, que yo sepa que tenga que tengo que buscar el mejor lugar, que yo sepa que tengo que mover para tener mejor cobertura. Eso es que tiene conciencia de la situación. O sea, hay cultura de lo que es el proceso de comunicación a distancia. Entonces dice, bueno, yo soy consciente de que voy a moverme a buscar un lugar para poder lograr un proceso de comunicación eficiente, que me puedan ver en la clase y yo poder escuchar bien.
Eso. Hay muy pocas cosas que se escapan a la cultura, porque al final la cultura es el cúmulo de conocimiento. Pero pienso que no es tanto, perdón, profesor, perdón, pero pienso que no es tanto cultura. Cultura es otra cosa, cultura son hábitos que se vuelven de costumbre y todo, pero cultura, ese es un criterio mío, pero cultura no lo veo por cultura esa situación, sino más que todo es necesidad. Si yo, por ejemplo, quiero aprender algo y en mi casa sé que no voy a tener señal o no hay muy buena señal, pues tendré que caminar con mi antena por todo lado así para encontrar la señal. Eso no es cultura. Eso es responsabilidad. Y la responsabilidad es parte de la cultura. Si tu familia no es responsable, tú tampoco lo eres. O puedes no serlo. Es que muy pocas cosas escapan a la cultura. Porque la cultura es eso precisamente. Todo lo que hemos construido a lo largo de la historia. En términos de conocimiento. Hábitos, habilidades. A ver un término que se me olvidó. Bueno, conocimiento, hábitos, habilidades, los valores. Bueno, valores, doctor, yo voy a estar en contra de lo que ha dicho mi compañero Marco. Nos encanta, siempre estamos en eso. Porque en este momento, en lo que él está comentando, yo estaba en Honduras, en un lugar donde cada 2x3 se quedaba sin luz. Es más, yo llevé a mis padres unas lámparas de estas que cuando se va la luz entran en ¿cómo que se llama? En mantener por lo menos algo de, sí, no sé cómo le dicen ellos. Entonces, ¿qué pasó? Que yo estaba dentro de ese grupo de estas compañeras que tenían problemas de señal. Y en mi caso también tenía problemas de señal. Es más, yo me quedé sin luz y con las 2 lámparas esas que parecía que me estaban interrogando, pero me había preparado para eso. Y yo creo que parte de lo que nosotros como latinos y como docentes y estos nuevos docentes tenemos que ir preparando es que nosotros debemos de dejar de estar buscando excusas, porque nosotros siempre estamos buscando una excusa. Y creo que si uno sabe que va a tener una que está puesto para este aprendizaje, uno debe de prepararse. Y la excepción son las menos. Pero por ejemplo, en ese mismo curso, en ese mismo módulo que estábamos terminando, una de las cosas que también yo aportaba era que, por ejemplo, debemos de ser muy cuidadosos en cuanto a la tecnología, porque evidentemente, como lo han dicho los compañeros, lo dijo Ingrid, pasa de que no todo el mundo tiene acceso, y lo está diciendo también Marco, no todo el mundo tenemos a la tecnología, acceso a la tecnología o a la buena tecnología. Pero eso es una situación y nuestro deber es buscar la solución a esas situaciones. Ya sea que me compro la data y la guardo solamente para eso, ese día yo me voy a trasladar desde la mañana y voy a estar en un lugar. O sea, tengo que aprender a tomar el control de mi vida y a diseñar esas soluciones. Y creo que parte de lo que nosotros debemos enseñar a nuestros estudiantes es eso mismo, cómo resolver los problemas cotidianos que pasan en nuestra mente, pero que también están en nuestro continuo accionar. Y bueno, nada, como se trata de debatir, aquí estoy. Gracias. Es que es muy difícil explicar una situación de realidad desde una sola... réplica. Sí, es muy difícil explicar una situación de la realidad desde un solo enfoque, desde una sola postura, desde un limitado conjunto de variables, porque o sea, todo está relacionado y muchos factores influyen sobre una misma realidad. Tengo derecho a réplica. Sí, ahora te voy a la opinión. Y con esto vamos a terminar. A ver, Marco. ¿Quién va? ¿Voy yo? Bueno. En primer lugar, no siempre son excusas. Seamos francos, hay momentos en el que no podemos agarrarnos, si bien es cierto uno se prepara. Yo les comento, en algún momento cuando estaba dando mi tesis de licenciatura, yo me preparé con todo y todo. Tenía todo, o sea, previsto todo. Lo que no había previsto es que nos corten la luz en el ambiente donde estuvimos dando la tesis. Eso fue algo imprevisto.
No claro, pediste todo. bueno, pero ya, ¿cómo voy a ir? No voy a ir en ese momento a la empresa eléctrica a preguntar si es que va a haber corte. O sea, la verdad es que no son excusas. Llevo mi presentación en papelógrafo. Yo llevé. Pero, claro, llevé, por algo ahorita soy licenciado. No hubiese sido licenciado, me hubiese aplazado. Pero a lo que voy es, por eso decía, no siempre son excusas. Hay situaciones que salen de lo que uno puede prever a gran escala, salen. Entonces, pienso yo que la palabra excusa no es tanto. Si es cierto que el profesor se tiene que preparar, y hoy en día, yo por lo menos, hoy en día yo agradezco a los profesores que sean de una manera valiente, yo le puedo decir así, valiente, por no decir otra palabra más, valiente, se han atrevido a empezar a dictar clases de virtuales sin conocer muy bien nada de los sistemas. Claro que era un error de ellos, pero yo digo valiente porque al final les obligaron y empezaron a dictar las clases de esa manera. No fue que no estaban preparados, ¿no? Obviamente no estaban preparados para eso. De todas maneras, hoy en día tenemos que prepararnos mucho más, y siempre les digo a los profesores de mis hijos, les digo directamente, ustedes ahora, con la tecnología que tenemos, con las herramientas que tenemos, ustedes hoy en día se tienen que volver productor, iluminación, audio, muy aparte de saber el tema que van a dictar, si es que van a dictar el tema, pero todo eso tienen que manejar. Les digo siempre, profesores tienen, y eso me digo a mí mismo, tenemos que ganar a las películas y a las animaciones que están realizando por todo tipo de enseñanzas que hay en YouTube, TikTok y todo lo demás. El profesor tiene que estar muy preparado. Hoy en día no nada más es agarrar el título de normal o profesor, sino también tiene que manejar todas las herramientas cibernéticas que tenemos hoy en día. Eso más quería hablar. Gracias. Marco, tienes que desterrar una persona que esté en esta maestría de educación superior. Tiene que desterrar un término que es parte de la cultura boliviana. ¿Cuál? El término dictar clases. Las clases no se dictan. Ya tienes que desterrar eso. Cuando dices dictar clases, ¿qué idea estás transmitiendo? Ya, vamos a analizarlo desde el punto de vista epistemológico. Dictar clases. Esas categorías, ¿qué quieren decir? Se opone a todo lo que venimos diciendo. Claro, pero no, a lo que refería era dictar las clases. Por eso puse el término anterior, a los profesores que dictan las clases, a los que están dictando clases, como quien dice con la parte anterior, no la de ahora, porque ahora ya no, ahora ni siquiera, ya antes se decía que el profesor era el centro de todo. Ahora no. Ahora solamente ya no somos los que somos el ejemplo, no. Ahora es el estudiante. Ya no somos los que dictamos, pero hay que tener cuidado, eso tenemos que debatir, hay que tener cuidado. Sí, el estudiante es el centro del proceso, porque estamos dando la prioridad al aprendizaje. Pero ojo, porque el profesor es quien organiza, quien planifica, quien gestiona, quien dirige todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, con la ayuda del estudiante. Entonces, es un tema para debatir, porque hay quienes consideran que, o sea, el proceso sigue siendo dirigido y gestionado por el profesor. Ahora yo creo que en estos tiempos nosotros somos Creo que Fran quería hablar. Somos moderadores, somos facilitadores, ¿no? Le damos la palabra a Fran. A ver, Dante. Le decía, doctor Aidel, que actualmente los maestros somos facilitadores, moderadores, ¿no? Como usted mismo ha dicho, organizadores de todo el proceso, ¿no? Del proceso de enseñanza-aprendizaje, para que el alumno pueda estimularse y con el estímulo pueda aprender. Eso es lo que nosotros actualmente debemos desempeñar nuestra función como maestros, ¿no? Porque lo de atrás o lo anterior, yo creo que ya no está bien. Como hemos pasado el anterior módulo, por ejemplo, tenemos la modernidad líquida, ¿no? Es aquella enseñanza que
hoy día está presente, mañana estamos con nuevos conocimientos y lo que aprendimos hoy, gran parte del aprendizaje se desecha y tenemos otro aprendizaje y cada día vamos aprendiendo cosas nuevas. O sea, como usted ha dicho, nadie tiene la verdad absoluta, todos son relativos, entonces eso va pasando con nosotros, ¿no? Con los maestros. Eso te lo permite una característica del cerebro que se llama plasticidad. Te permite desaprender y aprender toda la vida. Eso es sí, nosotros, por ejemplo, en la parte pediátrica, el niño tiene una plasticidad cerebral que es mucho más, claro. No, más, los niños tienen una... sí, es mucho más, hasta los 5 años, sí, exacto, hasta los 5 años, que es muchísimo mayor que en el adulto. ¿Por qué? Porque el niño con esa plasticidad se vuelve como una esponjita, o sea, todo lo que capta lo va aprendiendo, todo lo que ve, todo lo que asimila lo va aprendiendo, ¿no? Entonces, generalmente en el adulto tenemos esa dificultad, ¿no? Esa plasticidad cerebral, como yo le vuelvo a repetir, es muchísimo mayor en el niño y en el adulto ya no hay, sino son etapas o procesos de aprendizaje nuevos que tenemos nosotros, ¿no? Que le enseñamos al cerebro a aprender nuevamente. Sí, los niños tienen una capacidad increíble de la construcción de redes neuronales. Exacto, sí, es que con los años va disminuyendo. Exacto. Y esto depende también del estado nutricional, ¿no? O sea, de que un niño, por ejemplo, pueda llegar a una edad, como por ejemplo al año de edad, con un peso adecuado, con una talla adecuada, que le permite tener más conexiones neuronales y por ende aprender mucho más. Muy bien. Gracias. Gracias. Hemos tocado temas, eso es neuroaprendizaje. Estamos tocando temas de... Estamos en la clase, ¿no? Sí, por ahí vamos. Y en estos temas nosotros nos acabamos de trabajar y a debatirlo así como si estuviéramos conversando. ¿Por qué es lo que vamos a hacer? Conversar. Ahí. Bien. ¿Alguna opinión? Frank, ¿querías hablar? ¿Levantaste la mano ahorita? No, lo dejo, lo voy a guardar para la próxima sesión. Tiene que ver con lo que dijo Gloria y tiene que ver con lo que dijo Marcos. Y me parece que hay posiciones que dentro de las funciones que nosotros como docentes universitarios e inclusive como administrativos que podamos ser en una universidad, tenemos que pensar para darle respuesta a lo que dice Gloria y a lo que dice Marcos desde las ciencias de la educación, que es el reto que usted nos ha planteado. Entonces, lo dejo para la sesión próxima. No se me va a olvidar y voy a pedir la mano en ese momento. Ingrid va a decir, Fran está pidiendo. Entonces, lo dejo para la próxima sesión, pero hay una categoría. Sí. Interesante. Y Rafael decía y trajo una cosa a colación que también me presto para debatirlo con Rafael. Bueno, Fran es de esa área. Fran es de esa área. Con los colegas, porque según Facundo Mane, según los últimos estudios de neurociencia, el tema de la plasticidad. Y si bien los periodos sensitivos del desarrollo en los primeros años de la vida son más propicios por el desarrollo que está teniendo el niño en el orden estructural y lógicamente de su cerebro. Biológico. Ajá. Yo puedo poner ejemplos de personas que tienen más de 80 años y todavía siguen desarrollando neuronas y siguen generando nuevas neuronas, porque eso de que no se desarrollan neuronas o que no se crean nuevas neuronas o que no se crean nuevos surcos neuronales, la neurociencia hoy ha demostrado que donde no se desarrolla es en el cerebro, que como dijo el doctor Aidel, siempre está estático. ¿A qué me refiero? Que no hace cosas nuevas. Y cierro con esto, pongo un ejemplo. Para el matemático, resolver problemas matemáticos no estimula nuevas producciones neuronales. Para Aidel, que es de inglés, aprender inglés, hablar inglés, no le genera. Pero si Aidel se pone, por ejemplo, ahora a trabajar en temas relacionados con la alfarería,
eso le va a generar nuevas producciones neuronales. ¿Qué es lo que pasa? Nuevas relaciones. ¿Qué es lo que pasa? Alguien dijo 19 años, fue Gloria. Creo que pasa que hay veces que el niño se pasa 19 años. No es lo mismo. La misma experiencia 19 años que 19 años teniendo diferentes experiencias. Entonces, una experiencia en 19 años, eso no es muy bueno. Pero un cúmulo de experiencias en 19 años. La experiencia y el aprendizaje. Eso lo estábamos hablando el otro día cuando estábamos allá. ¿Te acuerdas? La experiencia no es años vividos. Claro, claro. Entonces, yo para no extenderlo, pero me anoto con varios temas para discutir el próximo miércoles. Mira, el hecho de que, o sea, como afirmación categorial exista, que la persona aprende desde que nace hasta que muere, ya eso te dice que durante toda la vida el ser humano tiene la capacidad de crear nuevas redes neuronales. Claro, claro. Y fíjate, y está hoy demostrado científicamente que una de las mejores medicinas para el Alzheimer no es la química, sino es el constante estudio y hacer cosas nuevas relacionadas. Por ejemplo, si Rafael opera sistemáticamente, eso no le va a desarrollar nuevas estructuras neuronales. A él le va a desarrollar aprender inglés, aprender francés. Después que es bueno en francés o que desarrolla habilidad en francés, ya eso, entonces no le va a desarrollar. Tendría que hacer, por ejemplo, aprender a programar en tecnología. Y esto le va a desarrollar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los grandes cerebros, yo me quedé frío, yo me quedé así, impresionado cuando yo escuché la conferencia de a sus 100 años de, ¿cómo se llama? Hablaste ahorita de profesor francés, ahora se me va el nombre, de Morán. A los 100 años dio una conferencia donde él le dijo, además de estar una hora con una coherencia impresionante, y le dice a los participantes, no, y me van a disculpar porque es que ya llevo mucho tiempo haciéndolo ustedes que me estén escuchando. ¿Y cómo podía recordar su infancia? Eso es una memoria a largo plazo, una memoria motivacional, cuando él contaba toda su experiencia en el tema del fascismo y cómo contaba a los 100 años. Es decir, regalarse una conferencia a los 100 años, yo creo que eso es solo para cerebros brillantes. Y los cerebros brillantes son los cerebros, hola mi vida, ese niño lindo, es esas personas que están constantemente, yo no porque sea el tema y está aquí del doctor Carlos, pero ahorita mismo me estaba escribiendo para un curso que tiene que dar. Entonces, un hombre que tiene una edad avanzada y no para, quiere trabajar y quiere estudiar y quiere seguir y quiere seguir y quiere seguir. Yo digo, wow, ¿qué queda para nosotros que tenemos 40? Bueno, yo tengo 26 años, acabo de cumplir el mes pasado. ¿Qué queda para nosotros? En euros. En euros, Totalmente no, de en acuerdo. libra de esterlina, no euros, libra de esterlina. Multiplícalo a ver cuánto va. Sí, no, Frank, totalmente de acuerdo. Yo también iba a decir ahí, como usted dice, nos quedamos para la próxima clase, porque los descubrimientos en los últimos 14 años y en los últimos 5 años en este campo son verdaderamente que estamos hablando de otro paradigma, definitivamente. Así que buenísimas noticias, porque quiere decir que tenemos que prepararnos para 100 o 120 años con una capacidad corporal, con una capacidad mental y productiva, pero fuera de serie. Claro. Todo está en cómo uno sigue contemplando la vida y cómo uno verdaderamente pasa filosofando y ve que realmente hay mucho para trabajar, mucho para desarrollar, y que hay que quitarse creencias que nos han limitado, porque la ciencia, ya se decía desde otras ciencias, pero por ejemplo la ciencia como tal en la investigación constante está llegando a unas
a unas, ¿cómo que se llama? Nuevas ideas, unas hipótesis, pero que lo dejan a uno frío. Así que, bueno, también me quedo para la próxima clase. Bueno, parece que ya todo el mundo tiene cuestiones. Esperemos la próxima clase porque va a estar bien debatido este paso, lo que se nota. Sí, vamos allá. Lo que por acá hay falta es que, mire, que participemos todos. Porque aunque ha habido participación, pero se repite. O sea, que todo el mundo, aquí somos un grupo de estudiantes, aquí ahorita somos como 14. Y que todo el mundo vaya opinando y dé su idea. Doctor, ¿Sí? yo igual comparto lo que dice, muy de acuerdo con lo que dice Frank. A veces podemos tener experiencias de 10 años, 20 años, 30 años en esto, en lo otro. Y hablaba algo muy importante usted, lo que es la planificación. El docente es el que planifica. Y muchas veces cometemos ese error como educadores. Planificamos la asignatura, la llegamos a dominar o a saber de repente, vamos a decir, en un buen porcentaje. Sin embargo, muchas veces el método, la técnica que usamos es la misma, ¿no? Y no innovamos, no cambiamos, no mejoramos, no buscamos otras alternativas de cómo enseñar que permita que también que yo como educadora de una materia, de una asignatura, pueda también investigar de otros ámbitos, de otras aristas, de otras formas, ¿no? Y ir actualizándome, ¿no? Entonces, nos va a llevar a que nosotros constantemente estemos como educadores capacitándonos, orientándonos, investigando, leyendo, porque creemos que planificamos y ya ese texto o esa información se la damos todos los semestres, ¿no? Entonces no, la población no es la misma. No son los mismos estudiantes. Me tocó a Pedro, María y Juan el anterior semestre. Este otro semestre me tocó a Rodrigo, Roberto y Alberto, digamos, ¿no? Entonces son diferentes, contextos diferentes. Entonces, todo eso nos conlleva a que nosotros como educadores pues podamos también tomar un poco de conciencia en ese aspecto y ir trabajando e ir dándole la importancia y la relevancia a lo que es la planificación, la investigación, la indagación, que nosotros podamos formar. Y un poquito para poder cerrar, creo que es cierto que ahorita con lo de la tecnología es tan imprescindible ahorita en lo que es la parte de la educación, pero creo que nos falta mucho. Estamos en pañales, si se quiere decir, como cuando, si nosotros retrocedemos o miramos mediante una lupa cómo era 10, 20, 30, 50, 80 años atrás, tal vez igual en otro aspecto estaban igual esos profesores tratando de encarar nuevos retos en la educación. Y ahorita nosotros estamos encarando estos nuevos retos con muchas deficiencias, con muchas falencias, pero que sí tenemos que nosotros, como decía usted, asimilar esos valores, asimilar esa responsabilidad donde podamos asumir ese reto, ¿no? Y no solo asumirlo y decir, ya, bueno, voy a dar, o como decía Marco, se animaron a dar las clases, ¿no? Entonces, si me animo, entonces voy a tratar de darlo, de mejorar, de capacitarme, de actualizarme, de dar lo mejor, ¿no? Entonces, bueno, como decían hace rato, hay mucho que hablar esta parte del análisis de alguna temática. Es muy bonito, creo que es lo más rico dentro de toda investigación que nos permite, ¿no? Dar a conocer nuestros diferentes puntos de vista. Entonces, creo que va a estar muy, muy emocionante el módulo. Gracias, doctor. Hay un poema que dice, pasarás por mi vida sin saber que pasaste. Ahí no hubo experiencia. Porque la experiencia no es la cantidad de años que yo viví, sino
la cantidad de conocimiento que fui capaz de construir a partir de la relación que yo tuve con esa realidad. Si no construí conocimiento, no hay experiencia. Entonces la experiencia no es que tenga 50 o 60 años, la experiencia está en que los años que yo viví fui capaz de construir mucho conocimiento a partir de mi relación con la realidad. Y creo que ahí está la experiencia. Entonces experiencia no es sinónimo de vejez. Exacto. Es un mito, eso se creía, ¿no? Veíamos personas mayores, él tiene experiencia, es un mito. Claro. Bueno, eso de hecho, y esa palabra experiencia es una de las categorías también del área educativa, que la trabajó un famoso pedagogo, creo que era psicólogo, no recuerdo bien ahorita, que era John Dewey, y él hablaba de la experiencia precisamente, porque él trabajó mucho el método de proyecto para el aprendizaje. Y la experiencia era uno de los elementos en los que él se apoyaba como categoría epistemológica para para la educación. Y él hablaba de la experiencia y más o menos tiene que ver con lo que yo les decía a usted. O sea, la experiencia no está en el tiempo que ha vivido, sino en la cantidad de conocimiento que has construido a partir de esa relación que has tenido con la realidad. Ahí está la cuestión. Entonces tenemos que, y recuerden el poema de, creo que es el renunciamiento, ¿cómo se llama ese poema? De pasarás por mi vida sin saber qué pasaste. O sea, sí. Entonces ahí no pasó nada. Bueno, ahí vamos. Así vamos a realizar la clase que viene. Lo único que no he todavía diseñado es cómo vamos a evaluar. Vamos a ver. ¿Algo más? Si no, bueno, vamos a darle conclusión a este espacio que hemos tenido esta noche para un poco introducir el contenido del módulo que daremos inicio el próximo miércoles. Incluso este debate que hemos tenido aquí tan sincero me ha elevado la varilla, ¿no? Hay que prepararse hay que preparar la clase con fuerza. Y tienen que prepararse ustedes. No me pueden decepcionar. Para la próxima clase ha habido todos. Nos estamos guardando todo para la próxima clase. Están diciendo, pues eso es lo que hace falta. A ver si yo aprendo un poco de ustedes, que son más jóvenes que yo. Yo estoy próximo a los 51. Así es. Bueno, entonces yo creo que el mayor fruto que le podemos sacar a este módulo es un momentito que se me activó aquí, ya se me está acabando la batería porque la tengo. Un momentito. Ah, caramba. ¿Me escuchan ahí? Sí, se le escucha, se le escucha. Sí, doctor. Sí, se escucha. Sí, normal. Hola, ¿me escuchan? Sí, se le escucha. No, lo que pasó fue que se me acabó la batería de la laptop, no me había dado cuenta que estaba con batería. Le decía que yo creo que uno de los creo que el principal fruto que le podemos sacar a este módulo es que podamos entender desde su esencia qué es lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, qué es lo que es el proceso educativo, qué es lo que es el proceso de formación del ser humano, desde una posición científica, desde una posición epistemológica. Yo creo que esa es la idea del módulo. Y para eso es necesario debatir, preguntar, cuestionar, valorar, criticar, fundamental. Con eso creo que concluimos este momento. Le damos la palabra a Fran. Félix ha estado en silencio. Eso es una estrategia que me enseñó a mí la que creó el método Yo Sí Puedo, Leonela Relly. Y me decía, cuando tú llegas a un lugar donde no conoces a nadie, lo primero que tienes que hacer es escuchar. Deja que hable todo el mundo. Y eso en términos científicos tiene un nombre. ¿Cuál es?
¿Cuál es? Eso se llama diagnóstico. Diagnóstico. Escucha a todo el mundo para que vea, para que puedas hacer una caracterización del estado actual de esa realidad. Para ver, o sea, cuáles son las características de esa realidad, por dónde se mueve, de qué están hablando, cómo se comportan, cuál es el nivel de conocimiento que tienen ellos sobre los temas. Y una vez que tenga ya esa caracterización, entonces estás en mejores condiciones de presentar tus ideas sin que sean consideradas falsas o alocadas. Así es. Fran, te doy la palabra. Y Félix, si quieren hablar, y ya ustedes cierren. Desde mi parte, solo agradecerte esta posibilidad de establecer un diálogo que va a ser mediado por las tecnologías y que nos va a permitir poder, ya finalizando, por ejemplo, el grupo 0120, finalizando casi el programa, poder desde este módulo de epistemología educativa, poder analizar aspectos del saber en relación con los aportes que hoy la ciencia hacen al conocimiento. Y algo que decías muy interesante. Si bien podemos sustentarnos en lo que han y expresan hoy las evidencias, ¿qué piensas? ¿Qué opinas? Porque tenemos que ser también poseedores de nuestra toma de partida y de nuestro posicionamiento para analizar los fenómenos que hoy desde la educación se están presentando en los diferentes niveles de escolaridad. Esa es la manera de tener una mejor sociedad. Yo pienso que la única manera que Bolivia como sociedad escale a niveles superiores donde la violencia, donde las cosas que pasan, la droga, todo lo que está sucediendo hoy y todo lo que sucede en nuestro país sea diferente, va a ser no por tener una mejor economía, ni por tener más litio, ni por tener más petróleo, ni por tener más oro, ni por tener más plata. Va a ser por contar con una mejor educación en todos los seres humanos de este país. Entonces, yo creo que esa es la invitación que usted nos ha hecho, y para nosotros es muy agradable que también este ejemplo que usted nos está compartiendo se tome por todo lo que estamos aquí, no solo para nuestra docencia en este módulo, en estos módulos, sino para nuestro desempeño como profesores. Un aula abierta es un aula que permite que en un año se vivan muchos años de experiencia por las vivencias que se logran experimentar. Por lo tanto, eso es a lo que usted nos ha invitado, y realmente como parte del equipo de estudiantes de la maestría me siento feliz de estar contigo y acompañarte y acompañarnos en este proceso de estos días de reflexión, de debate, de discusión, y que ojalá todos lleguemos con los aportes, pero sobre todo con lo que usted dijo, que todos nos sintamos parte de una comunidad que dialoga, que aporta y que construye un saber colectivo desde el diálogo, que es a lo que usted nos ha llamado, ¿no? De mi parte, felicidades, muchas gracias, estimado doctor. Bien, entonces, Félix, ¿quiere decir algo? Es que estoy, el ambiente está con otro audio, por eso es que no me puedo, pero muchas gracias. Voy a participar en el módulo lo más activamente posible. Gracias. Yo creo que la cuestión que más puede entristecer a un profesional es el hecho de que no pueda, o sea, que no tenga un juicio que emitir acerca del tema sobre el que se está hablando. Bueno, con eso yo creo que el módulo va a estar bien interesante y nada, estaremos participando, haciéndolo lo más interactivo posible. Gracias por la invitación y saludos a todos. Yo creo que la mejor clase es aquella en la que no se sabe quién es el profesor, ni el estudiante. Una pregunta, doctora Aidel. ¿Qué temas son los que
podemos leer nosotros para la próxima clase. Bien. O sea, Si quieren, yo le voy a hablar de algunas categorías importantes. O sea, es importante que ustedes lean primero, por ejemplo, al menos, ¿qué es lo que es la filosofía? ¿En qué consiste la filosofía? ¿Cuál es el objeto de estudio de la filosofía? ¿Qué es la epistemología y cuál es su relación con la filosofía? ya. ¿Qué es lo que es la epistemología educativa? ¿Cuál es su objeto de estudio? ¿De qué se encarga? Como rama. Bueno, y de ahí puede hacerte muchas preguntas como ¿cuáles son las ciencias de la educación? Ya. ¿Qué es lo que es educar? ¿Qué es lo que es enseñar? ¿Qué es lo que es formar? ¿Cuál es el conocimiento que debemos impartir en nuestras clases? ¿Cómo debemos impartirlo? ¿Cómo se aprende? Ya. ¿Qué es lo que es teoría? ¿Qué es práctica? ¿Cuál es la función de la teoría y la práctica en la educación? ¿Cómo se debe trabajar la teoría y la práctica? ¿Qué funciones cumple cada una de ellas? ¿Bien? Ya. Gracias. ¿Cuál es la relación que existe entre las diferentes ciencias de la educación? ¿Qué es lo que es la neuro? Bueno, vamos a no meternos tanto en la neurociencia que es como término, pero por lo menos sí que es lo que es el neuroaprendizaje, en qué consiste. ¿Cuáles han sido las tendencias educativas que han existido, modelos educativos que han existido a lo largo de la historia? ¿Por qué existe la necesidad de estudiar, de analizar, de investigar, de concebir la educación hoy desde una posición compleja? Y bueno, deben indagar allí también qué es la teoría de los procesos conscientes. ¿Cuál es su función? ¿Qué relación guarda con la educación? Esas son algunas de las preguntas que los pueden orientar en torno a lo que pudieran estudiar para la próxima clase. Y como les digo, estudien, investiguen, averigüen, pero en la clase no solamente yo quiero escuchar lo que han dicho otros. Yo quisiera escuchar la valoración que ustedes hacen de eso que han dicho los demás. ¿Y qué considera usted le merece eso? ¿Y qué usted puede construir a partir de lo que se ha dicho? O sea, también, la idea allí también es escuchar opiniones propias, a partir de las experiencias que han tenido ustedes como profesionales. Yo creo que esa es la idea del módulo. Y ver la relación, como decía, ver la relación que existe entre, ya desde el punto de vista de la maestría como tal, como yo le decía que este módulo es para mí importante porque funciona como un puente entre la formación pedagógica que ustedes han tenido y la tesis también que ustedes van a realizar. Es también un puente porque vamos a ver, en mucha medida vamos a sistematizar todo eso que ustedes han visto, pero con un enfoque más científico quizás desde lo filosófico, desde la epistemología. Porque ustedes lo que han visto es epistemología. O sea, lo que ustedes han visto es resultado de la epistemología. De la filosofía de la educación. Eso es todo lo que han estudiado es resultado de eso. Está ahí. Porque no hay ciencia, no hay ciencia sin filosofía, ¿no? Sin epistemología. Y los conocimientos que ustedes han recibido en cumplimiento a uno de los principios de la didáctica es que todo conocimiento que se imparte en un aula tiene que ser científico. Asequible y accesible. Eso es un principio de la didáctica. Que lo vamos a ver, una clase que, eso en honor a uno de los docentes que hemos, vamos a analizar su artículo, en una de las clases, porque me parece interesante que ustedes conozcan también. Ya, básica, literatura básica, no puede faltar. Didáctica elemental, del doctor Carlos. Metodología, ahí podemos utilizar el libro del doctor Carlos y el de Rita. Y epistemología del caos. También pueden utilizar el libro que yo les di ahorita, que es Epistemología para principiantes. Hay otro artículo yo le estaba enseñando hoy a Fran, de Mirta Casaña, que está muy bueno. Hay un libro de filosofía de Mirta Casaña, que Fran me lo regaló, por cierto, que también es muy interesante. Y que tiene que ver mucho con todo. Y tratar de, al final, que todos estos conocimientos que nosotros vayamos adquiriendo en este módulo y en los demás, nos sirva para hacer una valoración, primero, para conocer nuestra realidad, para valorar nuestra realidad educativa.
y para finalmente poder transformarla en aras de lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje más eficiente, efectivo, más eficiente, eficaz y efectivo. Lograr un profesional que responda a las exigencias de la sociedad boliviana y mundial, que al final ese es el objetivo de la pedagogía. Muchas gracias por su atención y esperemos que las próximas clases sean como esta que dimos hoy. Así, natural, suave, abierta, sin presión y con mucho conocimiento. Muchas gracias. Nos vemos el miércoles. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, Fran. Hasta luego, Félix. Hasta luego, hasta el miércoles. Hasta la próxima, doctor. Muchas gracias por todo. Gracias a ustedes. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Félix, Fran, doctor. Saludos, saludos. Fran, mañana. Gloria. Saludos a todos por allá. Gracias, Félix. Ánimo. Vale, un saludo grande. Chao. Cuídense.